Mientras el resto de Europa temblaba, mientras los monjes rezaban en sus monasterios, mientras los reyes construían muros, mientras la gente común miraba al horizonte del norte con terror puro y visceral, un grupo de guerreros suecos miraba en la dirección opuesta. No buscaban monasterios, no querían las costas verdes de Inglaterra, no les interesaba el oro fácil de las iglesias francesas. Su ambición apuntaba al este, hacia ríos que nadie había navegado, hacia imperios que solo existían en rumores, hacia un mundo completamente desconocido que prometía riqueza, gloria o una muerte que valiera la pena recordar. El resultado: fundaron naciones, sirvieron a emperadores, dejaron su sangre en las venas de millones de personas que hoy ni siquiera saben que existe esa conexión. Esta es la historia que nadie te contó sobre los vikingos, la más extraña, la más ambiciosa y posiblemente la más importante. Hay algo que el mundo popular sobre los vikingos casi siempre ignora. Cuando piensas en vikingos, probablemente imaginas longships atacando costas inglesas, guerreros con cascos embistiendo aldeas, saqueo, fuego, caos. Y sí, eso ocurrió. Pero esa es la historia de los noruegos y los daneses. Los suecos eran diferentes. Mientras sus primos del oeste navegaban hacia el Atlántico, los suecos giraron el timón hacia el este, cruzaron el mar Báltico, encontraron ríos enormes y los siguieron, hacia abajo, cada vez más al sur, más profundo en territorios que ningún escandinavo había visto antes. Los llamaron Rus, y ese nombre eventualmente daría origen a algo que todavía existe hoy. Rusia. Sí, ese gigante de país moderno lleva en su nombre el eco de guerreros suecos que remaron por ríos hace más de 1000 años. ¿Cómo llegamos de ahí a aquí? Eso es exactamente lo que vamos a explorar. Primero necesitas entender de dónde venían. Suecia en el siglo VIII no era el país próspero y ordenado que conocemos hoy. Era algo completamente diferente. Bosques de pinos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Lagos innumerables, conectados por ríos que servían como carreteras naturales. Inviernos brutales que mataban a los débiles y templaban a los que sobrevivían. La tierra cultivable era escasa, muy escasa, y eso es crucial, porque la geografía no solo moldea el paisaje, moldea a las personas. Los suecos no tenían la misma relación con el mar que los noruegos, rodeados de fiordos desde la cuna. Los suecos tenían algo diferente: ríos, sistemas fluviales enormes que se adentraban hacia el este como venas en un mapa. Desde pequeños aprendían a navegar en aguas tranquilas, a maniobrar entre corrientes, a leer el agua de una manera que los hacía únicos entre todos los pueblos escandinavos. Esa habilidad específica les abriría el mundo. Pero había otro factor, uno más urgente, más desesperado. La población creció. Parece simple, ¿verdad? Más gente, menos tierra. Pero las consecuencias eran devastadoras a nivel personal. Cuando un granjero sueco moría, su tierra se dividía entre sus hijos, y sus hijos la dividían entre los suyos. Generación tras generación, las parcelas se hacían más pequeñas, los recursos más escasos. Los hijos menores eran los que peor lo tenían, sin tierra propia, sin herencia real, con dos opciones básicas: quedarse a trabajar como mano de obra barata en la granja del hermano mayor, o salir a buscar algo mejor en algún otro lugar. Muchos eligieron salir, y el este les estaba llamando. Antes de hablar de expediciones y fundaciones de naciones, necesitas entender quién era este guerrero, porque no era un monstruo, no era una máquina de matar sin cerebro, era algo más complejo y más interesante. Desde los 5 años, un niño sueco ya manejaba un cuchillo, ya sabía remar, ya conocía los bosques lo suficiente para sobrevivir en ellos solo durante días. No como aventura, como necesidad básica. A los 10 años ya había participado en cacerías de osos. Osos, con 10 años. A los 15 era considerado suficientemente maduro para unirse a una expedición real, comercial o militar. No importaba demasiado la distinción, porque en ese mundo raramente eran cosas separadas.
El entrenamiento físico era constante y despiadado. Espadas de madera, muros de escudos, resistencia, fuerza. Pero aquí está lo que mucha gente no sabe. El entrenamiento mental era igualmente importante. Un guerrero sueco exitoso necesitaba hacer tres cosas al mismo tiempo. Un combatiente, capaz de violencia rápida y eficiente cuando la situación lo requería. Un comerciante, capaz de leer el valor de mercancías exóticas, negociar precios, evaluar acuerdos. Un diplomático, capaz de navegar cortes extranjeras donde un error de protocolo podía significar la muerte. Y sobre todo, un poeta. Sí, un poeta. Las sagas están llenas de guerreros que componen versos en momentos de crisis, que improvisan poesía durante batallas, que expresan su filosofía de vida en estrofas perfectamente construidas antes de morir. ¿Por qué? Porque en la cultura vikinga sueca, las palabras tenían poder real. La memoria de un hombre vivía en los versos que otros cantaban sobre él. Morir en el olvido era la verdadera muerte. Vivir en la poesía era una forma de inmortalidad. Ahora llegamos a algo que realmente explica por qué estos guerreros eran tan extraordinariamente temibles. No era solo entrenamiento, no era solo fuerza física, era cómo pensaban sobre la muerte. Los vikingos suecos creían en las nornas, tres hermanas que tejían el destino de cada ser viviente, y ese destino incluía con precisión absoluta el momento y la manera en que morirías. Las implicaciones de esa creencia son enormes. Si tu momento de muerte ya está determinado, entonces el miedo a morir no tiene sentido lógico. No puedes adelantar tu muerte arriesgando más. No puedes retrasar tu muerte siendo más cuidadoso. Lo que está escrito, está escrito. Y si no puedes cambiar cuando mueres, ¿por qué no arriesgarlo todo? Esto producía guerreros que hacían cosas que otros pueblos consideraban literalmente suicidas, y lo hacían con una calma desconcertante, con una serenidad que aterrorizaba a sus enemigos tanto como sus hachas. No estaban locos, tenían una lógica interna perfectamente coherente. Pero hay algo más, algo que va más allá del fatalismo y entra en algo más complejo. El código de honor, la Drengskapr. Ser un hombre honorable significaba cosas muy específicas. Valentía en combate, sí, pero también lealtad absoluta a tus compañeros, generosidad con tus seguidores y venganza. Venganza implacable, calculada, que podía extenderse años o décadas contra cualquiera que dañara a tu familia o manchara tu nombre. Lo contrario del honor tenía un nombre propio, Niding. Ser declarado Niding era peor que la muerte. Era convertirse en un paria cuya sola presencia contaminaba. Matarlo no era un crimen. De hecho, permitir que viviera era en sí mismo deshonroso para quienes lo toleraban. ¿Suena extremo? Lo era, pero funcionaba. Creaba sociedades de guerreros donde la traición era casi inconcebible, donde la lealtad no era una virtud opcional, sino una obligación existencial. Ahora hablemos de armas, porque aquí también hay cosas que la cultura popular ha distorsionado completamente. La espada era el arma del prestigio, el símbolo de un guerrero que había llegado lejos, en todos los sentidos de la palabra. 90 centímetros de acero forjado con una técnica llamada patrón de forjado, donde múltiples barras de hierro con diferentes contenidos de carbono se torcían juntas y se martillaban cientos de veces. El resultado era una hoja con propiedades casi contradictorias. Flexible para absorber golpes sin romperse, dura para mantener un filo capaz de cortar hueso limpiamente. Las mejores tenían inscripciones rúnicas, reliquias en el pomo, nombres propios grabados en el acero, pero las espadas costaban una fortuna. Una sola espada de calidad podía valer lo mismo que varias granjas completas. Solo los jarls, los comerciantes más exitosos, y los guerreros veteranos de muchas expediciones rentables podían permitírselas. Para todos los demás, el hacha. Y aquí está el punto donde el hacha merece más respeto del que normalmente recibe. El hacha era el arma democrática de la era vikinga sueca, barata de producir, devastadoramente efectiva y útil en la vida cotidiana para tareas que no tenían nada que ver con matar. Pero no te confundas por su accesibilidad. El skegox
El hacha de barba tenía una hoja extendida en la parte inferior que permitía enganchar escudos enemigos, desestabilizarlos, abrir huecos en formaciones cerradas. El Braidox, el hacha ancha, con hojas de hasta 30 centímetros, producía heridas masivas con cada golpe que pocos escudos absorbían completamente. Las hachas de batalla de 2 manos con mangos de 1,5 metros de longitud eran territorio de élite. Un guerrero experto con una de estas podía romper formaciones enteras, partir escudos reforzados de un solo golpe, crear el caos que otros aprovecharían para avanzar. La lanza era lo más común de todo, barata, versátil, efectiva tanto lanzada desde distancia como en combate cuerpo a cuerpo. Algunas puntas de lanza estaban huecas deliberadamente, diseñadas para producir un silbido aterrador al volar por el aire. Piénsalo. El arma llegaba antes que el arma. El sonido sembraba el miedo psicológico segundos antes del impacto físico. Ese nivel de detalle, ese pensamiento estratégico aplicado a una lanza, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo pensaban estos guerreros. Y los cascos. Aquí hay que destruir un mito completamente. Los vikingos nunca usaron cascos con cuernos. Nunca. Esa imagen es una invención romántica del siglo XIX. En combate real, unos cuernos en el casco serían un regalo para tu enemigo. Un agarre perfecto para jalarte hacia su hoja. Los cascos reales eran semiesféricos, simples, hechos de hierro, a veces con protección nasal, funcionales, pragmáticos, como todo lo que construían. Aquí hay algo que necesita decirse claramente. El vikingo que luchaba constantemente, que vivía en guerra permanente, ese vikingo es casi completamente ficticio. La realidad era radicalmente diferente. Las expediciones eran estacionales, verano principalmente. Cuando el clima permitía navegar y los trabajos más intensivos en casa habían terminado o podían esperar. El resto del año, el guerrero más temible del mundo conocido plantaba cebada, cuidaba cerdos, reparaba techos. La granja era el centro de todo. Las casas largas vikingas podían alcanzar 30 metros de longitud. Albergaban familias extendidas completas bajo un mismo techo, sin ventanas, para conservar el calor durante inviernos que intentaban matarte. Un hogar central, humo que escapaba por un agujero en el techo. Animales en los extremos durante los meses más fríos, aprovechando su calor corporal como sistema de calefacción primitivo pero efectivo. La dieta era cebada, avena, carne de animales propios, caza, pescado del Báltico y todo lo que podía preservarse, ahumado, salado, fermentado, encurtido, porque el invierno llegaba, siempre llegaba, y la muerte por hambre era tan real como la muerte en batalla. El hidromiel era sagrado, no metafóricamente, literalmente sagrado. Miel fermentada con agua, aromatizada con hierbas, bebida en los grandes salones de los jarls donde se tomaban decisiones políticas, se forjaban alianzas, se celebraban victorias. Rechazar una copa ofrecida por el anfitrión era un insulto tan grave que podía desencadenar sangre. Y las mujeres vikingas meritan un momento de atención porque la historia generalmente las ignora, y eso es un error enorme. No eran figuras pasivas que esperaban el regreso de sus hombres. Cuando las expediciones se extendían meses, a veces años, ellas asumían control total de la granja. Supervisaban trabajadores, tomaban decisiones sobre siembra y cosecha, gestionaban recursos, defendían propiedades contra disputas legales o amenazas físicas, podían poseer tierras, heredarlas, iniciar divorcios en una época donde esa posibilidad para una mujer era revolucionaria. Y algunas, no todas, pero algunas, llevaban armas. Las tumbas lo confirman. Tumbas femeninas con espadas y hachas de batalla. Mujeres enterradas como guerreras porque eran guerreras. El debate académico sobre la prevalencia exacta continúa, pero la evidencia existe, no puedes ignorarla. Ahora llegamos al corazón de todo esto. El primer combate real, años de entrenamiento, cientos de horas con espadas de madera, cacerías de osos,
historias de veteranos junto al fuego, todo apuntando hacia ese momento específico donde la violencia real, la posibilidad concreta de morir, se hace presente de una manera que ningún entrenamiento puede replicar completamente. Las sagas lo describen con una honestidad brutal. El terror inicial. Ese terror no es cobardía, es biología. Tu cuerpo inundado de adrenalina, tus músculos listos para correr, tu mente buscando desesperadamente una salida. Lo que separaba a los guerreros de los que no lo eran, no era la ausencia de ese terror. Era la capacidad de seguir moviéndose hacia adelante a pesar de él. Y aquí entra algo que las fuentes históricas describen y la ciencia moderna todavía no explica completamente: el Berserksganger, el frenesí del guerrero. Un estado alterado de conciencia, donde el dolor disminuía, el miedo desaparecía y la ferocidad alcanzaba niveles que contemporáneos describían como sobrehumanos. Posiblemente inducido mediante cantos rituales, técnicas de respiración o sustancias específicas. Posiblemente algo que el entrenamiento intensivo y la exposición repetida al combate producía de manera natural en ciertos individuos. Los Berserkers, guerreros especializados en alcanzar ese estado, eran los más letales del campo de batalla. También eran los más peligrosos en tiempos de paz, porque ese estado no siempre se apagaba de manera ordenada. Sus propios compañeros los temían. Sus propios Jarls los vigilaban con cuidado. Pero el combate real, el combate que decidía batallas, no dependía de berserkers individuales. Dependía del muro de escudos. Guerreros colocados hombro con hombro. Escudos superpuestos formando una pared móvil de madera y hierro. Una formación que absorbía proyectiles, resistía cargas de caballería y avanzaba de manera disciplinada hacia posiciones enemigas. Romper el muro de escudos del enemigo mientras mantenías intacto el tuyo propio. Eso era la táctica fundamental. Eso era lo que ganaba o perdía batallas. Y hacerlo requería algo que la imagen popular del vikingo raramente muestra: disciplina colectiva absoluta. No eran guerreros individuales buscando gloria personal. Eran unidades que funcionaban como un organismo único, donde la ruptura de un eslabón podía significar la muerte de todos. Entonces, ¿cómo llegaron estos guerreros, comerciantes, agricultores, poetas a fundar lo que eventualmente sería Rusia? Ríos. Todo empezó con ríos. El sistema fluvial de Europa Oriental es extraordinario. El Dnieper, el Volga, el Dniester, el Don conectan el Báltico con el Mar Negro y el Mar Caspio. En barcos de fondo plano que podían navegarse en aguas poco profundas, los Rus suecos podían avanzar miles de kilómetros tierra adentro. Donde los ríos no conectaban directamente, arrastraban los barcos por tierra entre ellos. Portajes. Kilómetros de terrestre cargando embarcaciones completas sobre troncos que servían de rodillos. ¿Por qué tanto esfuerzo? Comercio. Al final de esos ríos esperaban las civilizaciones más ricas del mundo conocido. Bizancio, Constantinopla, la ciudad más espléndida de su época. Bagdad, capital del califato abasí en su momento de mayor esplendor. Los Rus llevaban pieles de animales del norte, ámbar báltico, miel, cera y esclavos. Volvían con plata, seda, especias, joyas y conocimiento de mundos completamente diferentes al suyo. Las monedas árabes encontradas en tesoros escandinavos hablan de la escala de este comercio. Millones de dirhams de plata fluyeron desde el califato hacia Escandinavia a través de estas rutas. Era uno de los sistemas comerciales más importantes de la Europa medieval temprana, y los Rus suecos eran sus arquitectos principales. Pero el comercio requería algo más que barcos y mercancías. Requería presencia permanente, puntos de control sobre las rutas, poder para garantizar la seguridad de las transacciones. Y ahí está el germen de algo más grande que el comercio. Rurik, un nombre claramente nórdico. Según las crónicas rusas antiguas, fue invitado o conquistó el control de Novgorod alrededor del año 862. Sus sucesores expandieron ese control. Oleg tomó Kiev. Igor consolidó el poder. Olga, su viuda, administró el Estado con una inteligencia política
que haría enrojecer a cualquier diplomático moderno. Estos nombres, Rurik, Oleg, Igor, son nórdicos. Son suecos disfrazados de fundadores de estados eslavos. Los Rus se casaron con mujeres eslavas, adoptaron costumbres locales, aprendieron idiomas que sus abuelos no habrían reconocido. En 1 o 2 generaciones, el sueco se convirtió en algo nuevo, algo que no era completamente vikingo ni completamente eslavo, algo que eventualmente, en sus propios términos, se llamaría ruso. Hay un último capítulo que merece atención especial: Constantinopla, la ciudad que los Rus llamaban Miklagardr, la gran ciudad, el lugar donde el Basileus, el emperador romano de Oriente, gobernaba sobre lo que se consideraba el estado más sofisticado y poderoso del mundo cristiano. Los emperadores bizantinos tenían un problema recurrente. Necesitaban guardaespaldas de confianza absoluta, y confiar en guardias locales, en hombres con conexiones políticas y familiares en la corte, era peligroso. Las conspiraciones palatinas habían matado a decenas de emperadores a lo largo de los siglos. La solución: contratar guerreros de tan lejos que no tuvieran absolutamente ningún interés en las políticas locales. Los Rus suecos llegaron como mercenarios primero. Su reputación como combatientes extraordinarios los precedía. Gradualmente, formalizaron su posición. La Guardia Varega. Guerreros escandinavos, posteriormente reforzados con anglosajones después de la conquista normanda de Inglaterra, que servían directamente al emperador. Su lealtad era al hombre en el trono, no a sus familias ni a sus ambiciones políticas propias. Recibían salarios excepcionales, acceso a las partes más privilegiadas del palacio y una posición que en términos de prestigio era difícil de igualar en el mundo de esa época. Protegían al hombre que se consideraba vicario de Dios en la tierra. Piénsalo. Guerreros que habían crecido en bosques de pinos suecos, que habían cazado osos adolescentes, que adoraban a Odín y Thor, custodiando al líder de la Iglesia cristiana oriental en la ciudad más espléndida del mundo conocido. La historia raramente produce contrastes tan perfectos. Los vikingos suecos desaparecieron, no de golpe, gradualmente. El tiempo lo fue borrando. En los territorios del este que habían colonizado, se eslavizaron, adoptaron idiomas eslavos, se convirtieron al cristianismo ortodoxo. Sus descendientes olvidaron el nórdico antiguo, adoraron en iglesias que habrían resultado completamente extrañas a sus bisabuelos y construyeron estados que eventualmente se enfrentarían a Escandinavia como rivales, sin ninguna memoria consciente de que compartían sangre. La era vikinga terminó. Las expediciones cesaron. El mundo cambió. Pero algunas cosas no desaparecen tan fácilmente. El ADN es paciente, persistente, indiferente al paso de los siglos. Millones de personas en Rusia, Ucrania, Bielorrusia llevan marcadores genéticos que apuntan directamente al norte escandinavo. No lo saben, no piensan en ello, pero está ahí, codificado en cada célula de sus cuerpos, el registro silencioso de hombres que remaron hacia el este hace más de 1000 años. Los nombres de las primeras dinastías rusas, nórdicos, todos ellos. La estructura legal de los primeros estados eslavos orientales, influenciada por tradiciones escandinavas, de manera que los historiadores pueden rastrear con precisión. Y el nombre mismo, Rusia, del nombre que los eslavos daban a esos guerreros rubios que llegaron desde el norte con sus barcos de fondo plano y sus hachas de barba y sus ojos que miraban hacia horizontes que otros no podían ver. Rus. En Suecia todavía se alzan piedras rúnicas, antiguas, silenciosas, cubiertas de líquenes que tienen siglos acumulados. En campos, en bordes de caminos, en museos donde alguien tuvo la sensatez de protegerlas del tiempo. Las inscripciones hablan, si sabes escucharlas. Él fue al este y no regresó. Murió en Grecia, sirviendo al rey de los griegos. Viajó a tierras lejanas y allí ganó plata y gloria. No son epitafios elaborados. No son filosofías complejas grabadas en mármol como los romanos. No son tragedias literarias como los griegos. Son notas breves de vidas extraordinarias.
resúmenes de aventuras que podrían ser novelas enteras, puntos finales a historias que el tiempo ha borrado casi completamente. Estos hombres no construyeron monumentos diseñados para durar milenios, no escribieron tratados filosóficos, no erigieron imperios con arquitectura que resistiera los siglos, pero hicieron algo que pocos pueblos han logrado con la misma escala y permanencia. Demostraron que hombres ordinarios, sin recursos extraordinarios, sin ejércitos masivos, sin el respaldo de estados establecidos, podían mirar al horizonte, decidir que lo que había al otro lado valía el riesgo y simplemente ir. Y al ir, cambiaron todo. Las rutas comerciales que establecieron movieron bienes y ideas entre civilizaciones que previamente no sabían que la otra existía. Los estados que fundaron o catalizaron sobreviven hasta hoy, transformados más allá del reconocimiento, pero con raíces que se hunden en esos primeros jarls suecos, que decidieron que el Báltico era solo el comienzo. La guardia varega que sirvió a emperadores bizantinos representa quizás el símbolo más perfecto de lo que eran. Adaptables, pragmáticos, capaces de moverse entre mundos completamente diferentes sin perder la esencia de lo que los hacía eficaces. ¿Qué tenían estos guerreros que la mayoría de las personas no tienen? No era solo valentía. La valentía sin dirección es solo violencia desorganizada. No era solo habilidad en combate. Los guerreros más hábiles del mundo han perdido batallas decisivas por 1000 razones diferentes. Era algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Era la capacidad de aceptar que el mundo tal como existe no es el único mundo posible, que más allá del horizonte conocido hay algo que no puedes imaginar todavía, y que esa imposibilidad de imaginarlo no es razón suficiente para no ir a descubrirlo. Era la voluntad de remontarse río arriba cuando todos los demás bajaban con la corriente. En el viento que hoy sopla sobre los lagos suecos, en el eco de herramientas sobre piedra, en el ámbar que todavía se recoge en costas bálticas, persiste algo de esa memoria. Distante, fragmentada, pero real. Estos hombres de los bosques de pinos del norte de Europa, con sus hachas y sus barcos y su poesía, y su código de honor imposiblemente exigente, alteraron el curso de civilizaciones enteras. No porque tuvieran más que otros, sino porque miraron en la dirección que nadie más miraba, y remaron.